Sí, buenas tardes, Carla. Contarte que acá en el Congreso Nacional hay harto movimiento porque precisamente acaba de salir de la sala el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Está discutiendo la ley de presupuesto, esto en paralelo a lo que está ocurriendo precisamente en el Tribunal Constitucional y con estos proyectos. La reforma constitucional impulsada por parlamentarios o por diputados principalmente, que busca permitir este segundo retiro de fondos de pensiones, que fue impugnada ante el Tribunal Constitucional en la jornada de ayer domingo, en un hecho que muchos han considerado como inédito, y en paralelo el proyecto del Ejecutivo, el mensaje presidencial que busca exactamente lo mismo, el segundo retiro de fondos de pensiones, pero con varias diferencias en el interior de este proyecto de ley. Una impugnación en el Tribunal Constitucional que, por cierto, ha generado harta polémica, tú lo decías, ha habido cuestionamientos desde la oposición, principalmente porque la semana pasada lo dábamos cuenta. Hubo varias conversaciones, varios días de negociaciones hasta que el Ejecutivo presenta este proyecto de ley. Está complicada la situación en torno a las conversaciones, sobre todo porque además se estaba ligando este tema a la reforma previsional, y al presentar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional se pone cierta presión sobre los parlamentarios para que eviten legislar en torno a esta reforma constitucional impulsada por los diputados. Pasemos de inmediato a revisar algunas reacciones que se dieron acá en el Senado en torno a este requerimiento presentado ayer por el Ejecutivo para declarar inconstitucional la reforma que busca permitir el segundo retiro de fondos de pensiones. Que el retiro del segundo 10% está asegurado. El gobierno lo planteó a través de un proyecto de ley que tiene todo el compromiso, los apoyos necesarios. O sea, el tema no es el 10% del segundo saque, retiro, eso ya está listo. Lo que pasa es que ahora dicen que el gobierno llega tarde por ejercer su derecho. El gobierno ha hecho lo correcto. Tengo la absoluta convicción de que el gobierno ha hecho lo correcto al recurrir al Tribunal Constitucional, no para evitar este segundo retiro. Si el Congreso aprueba el proyecto enviado por el gobierno, va a haber segundo retiro y las familias van a poder retirar los fondos. Un gobierno que está en el suelo, un gobierno que ha perdido todas y cada una de las votaciones, recurre a través de este mecanismo para tratar de salvar un proyecto que claramente no tiene la mayoría. Nos dimos a la tarea de escuchar a distintos actores, tanto en el primer retiro como en este, a constitucionalistas, a economistas, al presidente del Banco Central, al propio ministro de Hacienda y ministra del Trabajo, y en ningún momento hubo una discusión de fondo. Esto demuestra un gobierno que perdió todo sentido de la gobernabilidad y que está en una situación que yo diría que es absolutamente caótica desde el punto de vista de lo que está haciendo. Parte de las declaraciones de algunos de los senadores aquí, ustedes lo veían, en el oficialismo se agradece este requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional, principalmente porque es algo que ya se había hablado al interior del oficialismo. Se defiende esta postura del Ejecutivo, que además, recordemos, la semana pasada ya presentó este proyecto de ley, este mensaje presidencial, que en un ratito más se va a estar tramitando en particular en las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo del Senado. ¿Cuál fue la respuesta también de una de las mocionantes, de la diputada Pamela Giles? Ella al gobierno la llama a poder hacer un acuerdo incluso para evitar un eventual tercer retiro, hacer ese acuerdo pero sacar cuanto antes este segundo retiro de fondos de pensiones. Y les voy a comentar una cosa más. En la Cámara de Diputadas y Diputados durante esta mañana se ha determinado en reunión de comités, y por la mayoría de estos, que esa corporación va a acudir en defensa de la constitucionalidad de esta reforma, particularmente defendiendo lo que fueron los 130 votos que obtuvo en general este proyecto de ley allá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto lo informó, entre otras personas, el jefe de bancada del PP, Raúl Soto. Revisamos las declaraciones. Yo creo que el camino que ha tomado el desgobierno es muy peligroso porque es una provocación hacia mi pueblo que sufre. Yo quiero responsablemente llamar desde aquí al gobierno, les ofrezco lo que quieran, lo que le parezca al gobierno. Probablemente al gobierno lo que más le importa
es impedir que haya un tercer, cuarto, quinto retiro. Yo le ofrezco al gobierno lo que sea necesario para que pongan su actitud, porque esto va a llevar a una represión sangrienta. A cambio de eso, le propongo al gobierno que estudiemos la posibilidad de que no haya más retiros después de este, que sea entregado antes de Navidad. Se ha aprobado con votos de todas las bancadas de oposición nuestra solicitud para que la Cámara de Diputados asuma la defensa institucional ante el Tribunal Constitucional de la reforma constitucional que permite el segundo retiro del 10% de AFP sin letra chica. Este proyecto fue declarado admisible en la Cámara de Diputados y aprobado de forma transversal por 130 diputados. Por lo tanto, lo que corresponde es defender nuestro trabajo frente a esta arremetida del Ejecutivo para intentar echarlo abajo. Una de las preguntas que se ha repetido en redes sociales, y se lo aclaramos de inmediato a usted que está en su casa: ¿qué pasa con el proyecto de ley cuando se recurre al Tribunal Constitucional? Un proyecto de ley que está en plena tramitación. Pues bien, este proyecto, hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, sigue su curso legislativo. Se va a votar, de hecho, el día miércoles en la sala del Senado esta reforma constitucional, que es el proyecto que establece este segundo retiro y que ha sido impulsado por los parlamentarios. En paralelo está la tramitación del proyecto de ley del Ejecutivo, que por cierto se discute en un rato más en las Comisiones Unidas y que el miércoles también podría llegar a votarse en la sala del Senado. El proyecto del Ejecutivo, al ser un mensaje presidencial y al ser un proyecto de ley, requiere de 22 votos favorables para su aprobación. La reforma constitucional, que es la impulsada por los diputados, requiere de 26 votos para su aprobación. Y allí entra a jugar qué va a pasar con los parlamentarios del oficialismo que habían anunciado su voto favorable a la reforma constitucional. Pudimos hablar con algunos de ellos y estas fueron sus declaraciones. Uno espera que sea conversado, consensuado, y yo creo que la izquierda no ha tenido la voluntad, y lo más probable es que el día miércoles se nos ha dicho que lo más posible es que lleguen los dos proyectos a la sala. Un tema poco entendible. Dos proyectos de la misma línea en una votación. Yo creo que, si me preguntas a mí, yo voy a votar los dos proyectos favorablemente y que resuelva el Tribunal Constitucional. Nosotros desde un comienzo dijimos que íbamos a votar este tema. El gobierno nos presentó una reforma y yo creo que la reunión de hoy día a las 2 de la tarde de la Comisión de Trabajo va a ser fundamental para definir qué es lo que hacemos. Si el gobierno insiste en la postura respecto de lo que está planteando en este minuto, sin duda que nosotros nos limitaría y nos afectaría enormemente la factibilidad de poder aprobar ese proyecto, y lo más probable es que se presente el curioso escenario que terminen aprobándose los dos proyectos. Yo quiero recordar que fueron parlamentarios de nuestro sector, proclives a apoyar el 10%, quienes pidieron al Ejecutivo que envíe un proyecto para permitir el retiro del 10%. Espero entonces que actúen en consecuencia, aprobando el proyecto del gobierno y rechazando la reforma constitucional. Y yo vuelvo a insistir, acá se requiere más que nunca que la política vuelva a ser relevante para los chilenos y exige de aquellos que ejercen decisión responsabilidad. Estos llamados irresponsables debilitan la democracia y las libertades, y finalmente ceden ante la tentación del populismo de izquierdas y derechas. Bueno, declaraciones de varios senadores. También hubo palabras de parte del titular de la SECPRES anoche en Estado Nacional. La revisamos de inmediato. Va a haber retiro, y eso es importante, porque entendemos necesidades urgentes de las familias, que hoy día es muy distinto a lo que ocurrió en mayo, junio, julio, donde la verdad estábamos bien complicados, donde el país casi entero estaba en cuarentena y donde no teníamos claridad de lo que venía y cómo iba a evolucionar la pandemia. Lo que nosotros queremos con ir al Tribunal Constitucional no es oponernos al retiro. Por eso presentamos un proyecto. Esto es política. Y la política la buena política, tiene que darle respuesta a la ciudadanía. Y nosotros entendimos que las respuestas que había son insuficientes, está bien. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero tiene que haber respuesta. ¿Cuál es la respuesta en este caso? A lo mejor no será la mejor de las respuestas, pero hay una respuesta. ¿Sabe qué más? Pongo un proyecto en la mesa, discutámoslo.
Bueno, parte de las declaraciones entonces en torno a esta polémica determinación de ir al TC por parte del gobierno. Se verá entonces qué pasa con estas dos iniciativas. Se ha dicho por parte de los senadores del oficialismo que van a votar a favor tanto de la reforma constitucional como del proyecto de ley. Veremos qué es lo que va pasando, Carla. Bien, Kevin, claro, hay varias cosas que se tienen que decantar. Vamos a seguir bien atentos junto a ti. Nos vas contando cualquier cosa. Si es necesario, retomamos el contacto, por cierto. Muchísimas gracias. Buenas tardes.